Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? Esto empieza a grabar. Vale, pues ya estamos aquí. Hemos tenido muchos problemas técnicos, pero estamos y lo hemos conseguido. Ya sabéis, yo emocionada. Estoy más emocionada y nerviosa porque es que pensamos que no íbamos a poder conversar, pero lo hemos conseguido. Así que ya sabéis que no presento a mis invitadas para conversar. Se presentan ellas, así que cuéntanos, ¿quién está ahí del otro lado del micrófono? Bueno, pues yo soy Sandra Álvarez. Mi proyecto se llama Creciendo a su altura. Y bueno, soy una mujer, soy una mamá de un peque de 4 años. Y bueno, estoy certificada en disciplina positiva, tanto para Ujú. la familia como para la primera infancia, como para las relaciones de pareja. Me Bien. certifiqué con Marisa Moyas y estuvo muy guay. Bueno, con Marisa es que empiezas una y tienes que enlazar todas, es que no puedes Todas. quedarte, Sí, 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 no sí. puedes quedarte solo con una. Y nada, bueno, y ahora lo que hago es acompañar a las personas. Acompaño a las personas, ya sean familias, ya sean parejas, o ya sea una persona que quiere, pues no sé, llegar, ¿no?, a ese punto de desarrollo personal, esa paz interior, ¿no? Sí. Y lo hago desde los principios de la psicología adleriana, ¿no? Mm. Así que bueno, Y, esta y soy yo. cuéntame, Sandra, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegó la psicología alderiana a tu vida? Bueno, pues llegó, ya te digo, por Marisa, porque yo fui a Sí. ese primer taller de familias que Mm. te cambia, o sea, te cambia la vida. Y Sí, sí, porque yo cuando llegué a ese taller no llegaba, mi hijo tenía como alrededor de 2 años, quizá no había llegado a cumplirlos aún, y no iba bueno, porque necesitara o quisiera o tuviera problemas en casa. No necesitaba como descubrir ese algo para poder acompañar a mi hijo desde una manera más tranquila y respetuosa, ¿no? sí, Mm, no sé, o sea, porque sí, fui sí, porque sí. sí, sí. Y me llamó la atención, me gustó y fui. Y nada, la verdad que cuando llegué allí, o sea, llevaba como 10 minutos en esa silla escuchando a esa mujer y, o sea, sentí como unas ganas de abrazarla, pero Ya. brutal, Sí, pero sí. brutal. Con diez 15 minutos que llevaba ahí y fue como ese sentimiento de llegar a casa, Sí, sí. ¿sabes? De Dios, por fin, un lugar donde estoy en sintonía, ¿sabes? Donde Mm, lo que está saliendo por la boca de esta mujer me hace estar tranquila y en paz y no soy yo el bicho raro que ve al sí, mundo y a la infancia desde otro sí. punto, desde otro plano, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, bueno, o sea, ese taller fue increíble. Las personas que, además fue presencial y las Mm. personas que estuvieron allí, bueno, me vieron romperme, pero En en mil todos los pedazos. pedacitos. Sí, 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 sí. sí. O sea, fue increíble. Pero antes de tener a tu peque, ¿siempre habías sentido que la infancia había que mirarla desde otro punto de vista? No sé, ¿qué sentías Sí. antes de que eso, de que la psicología adleriana llegara a tu vida? ¿Trabajabas antes? O sea, antes de asesorar, de acompañar a las familias y todo esto, ¿trabajabas en algo diferente? Sí, no tenían nada que ver. Mm, Pero no por eso. O sea, yo en realidad, desde que era niña, mm. ya sentía que algo tenía que ser diferente, ¿sabes? Mm. No. mm. Sí, algo te Entonces, hacía ahí un ruido, ¿no? sí, o sea, algo me chocaba, algo me hacía saber y sentir que no, que se nos podía tratar de otra manera. Y Ujú. entonces ahí fue mi deseo no sé, desde que tengo uso de razón, ¿eh? No sé, 5 años, ¿vale? Mi Sí, deseo de
de ser madre, o sea, de tener mi propia familia, de tener mi propio hijo al que yo poder mirar de esa manera diferente que sentía y que necesitábamos, ¿no? Los niños, ya no solo yo, sino Sí, los niños en general, ¿no? Porque sí, veías sí, cada escena, colegio, calle, familia, ¿no? sí. Que no. Y ya no nada por haber vivido algo muy heavy o muy fuerte o muy... Mm, Nada, o sea, nada, nada. El tono diario era como, sí. algo puede ser distinto, ¿no? Y nada, pues luego, claro, yo ya entré en el instituto, bachiller, bueno, ¿y qué vas a querer estudiar? Y yo no lo tenía claro. O sea, yo no Sí, tenía claro porque, claro, parecía, ¿no? Yo había interpretado y había percibido que ser madre no era un trabajo, ¿sabes? claro. O sea, Sí, sí, a eso no me podía dedicar, aunque era lo que yo quería desde que tenía uso de razón, pero es que ser sí, madre no es un trabajo. sí, Entonces sí. tengo que hacer otra cosa. Entonces, bueno, digo, vale, ok, si quiero ser madre, es que me gustan los niños, entonces pues voy a dedicarme a la infancia. Claro. Voy a ser maestra, voy a acompañar, porque yo sobre todo quería como esa primera etapa, esa primera infancia, ¿no? Ujú, Era lo que sí. más me conectaba, ¿no? Lo que más entendía y sentía que era el momento más esencial y significativo de la vida de una persona, ¿no? Ujú, Luego, claro, cuando yo ya me meto en la psicología alderiana, me meto en todo esto, digo, o sea, todo es check, es como, ok, sí. esto que sabías es así, esto que sabías es Sí, yo así. creo que te pasa como a todas las que llegamos a la psicología alderiana, que es como que te viene, la psicología alderiana viene a recoger, como en un, envolver en una cajita bonita de regalo, todo esto que has venido experimentando en diferentes aspectos, en diferentes puntos, eso, sensaciones que vas sintiendo a lo largo del caminar, que dices, pero ¿por qué no me encaja? Lo que tú dices, me siento un bicho raro aquí. Bueno, pues entonces a lo mejor por otro lado. Y al final, la psicología adleriana lo que viene es como a recoger, como a decirte, vale, todo Ujú. eso tiene sentido y junto es esto, ¿no? Es Eso como, es, eso eso. es. Sí, Por eso ese sentimiento de estar en casa, o sea, de estar sí, donde de verdad me entendía ni entendía, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, como fue muy guay. Y nada, eso viene porque, claro, como yo, bueno, pues ahora, pues al bachillerato de ciencias, ¿no? Como no tengo claro lo que quiero, pues a estudiarlo todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Fue, bueno, fue un bloqueo absoluto en mi existencia y muy necesario a la vez, ¿no? Mm, Ya está. sí. Y claro, pues bueno, digo, decido yo ir al orientador y decirle, mira, voy a explicarle a alguien que se supone, ¿no? Que está Mm, aquí justo para orientarnos, voy a explicarle cuáles son mis intereses, cuáles son mis metas, cuáles son mis deseos y que me diga, y me ponga adelante, ¿no? Todo esto es lo que hay que puedes estudiar, elige, ¿no? Esa era sí, mi idea. sí, sí. Bueno, pues no tuve esa suerte, o sí, pero, ¿O sí? Sí. o sí, pero esa persona no, lo que yo iba buscando, lo que yo iba esperando no era lo que me encontré. Ujú, Entonces, la respuesta fue cuando yo le digo, bueno, a mí lo que me gusta son los niños, entonces, pues me gustaría pues estar en una escuelita infantil. Me dijo, bueno, es que las escuelas infantiles, ¿vale? Son privadas, mm, ¿vale? Entonces, claro, y además es súper imprescindible tener un nivel alto de inglés, o sea, tienes que ser bilingüe, tú no lo sí. tienes. Ujú, Entonces, y montar una escuela es súper caro, ¿sabes? sí, sí. ¿Vale? Entonces tienes Todo que pegas, todo pegas. sí, 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 sí. O sea, era como, no, 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 ¿sabes? Eso como que no tiene futuro. Además es que me dijo algo un poco así, ¿eh? En plan, no, si es que las escuelas infantiles privadas no tienen futuro, ¿vale? No Algo tiene. así. Sí. Entonces, y nada, y eso, y que yo para anatomía patológica, ¿vale? O sea, anatomía patológica era lo mío. Y yo Ah, dije, a ver, vale. ¿qué te ha hecho pensar? Que quiero eso, justo. Sí, 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 además eso, estar analizando muestras oye, que es muy necesario, ¿vale? Pero no sé qué de mi discurso le había dado a entender que yo me iba a sentir cómoda en Allí. eso, ¿no? Mm, Entonces, nada, pues salí de allí y dije, mira, como puede ser que sea un fracaso, mm, ¿sabes? Como yo como persona puede ser que sea un fracaso porque no tengo inglés,
¿vale? Voy a estudiar algo porque mis padres tienen una imprenta, ¿vale? Que Mm, la fundó mi abuelo y tiene un negocio propio. Entonces yo dije, bueno, pues voy a estudiar algo que tenga que ver con esto, sí. ¿vale? Y así, si no consigo un trabajo en una empresa más grande, siempre voy a poder acabar en la empresa familiar de mis padres. O sea, fue un poco ese mi procesamiento lógico en aquel Sí. momento, ¿vale? Ujú. Y entonces, bueno, pues yo voy, relleno todos mis formularios para meterme a un módulo superior de artes gráficas, pero en plan imprenta, porque mis padres es máquinas y es imprenta, ¿no? Sí. Bueno, me equivoco en el número. Y en vez de Mm, poner el A300, pues puse el A301 o algo así, ¿no? Que era como sí. el código del módulo al que te estás inscribiendo. Apunta. Sí, Bueno, sí. sí, sí. Y bueno, no me había apuntado al de las máquinas, me había apuntado al diseño y producción editorial. Ah, vale. Por Y ya otro está. camino, venga, va. Bien. Y nada, pues de ahí nada, pues muy bien, pues yo termino, empiezo a trabajar, estoy un montón de años en esta empresa donde conozco al padre de mi hijo. Bien. Tenía que estar ahí, Es que, claro, por eso te iba a decir, al final el camino se va haciendo y tienes que estar en sitios, sí. Mm, tienes que estar en ese lugar, o sea, todo lo que va pasando es lo que necesitas. O sí, sea, yo necesitaba a esa persona que me dijera que la infancia no, que la ¿sabes? Que la infancia no, infancia sí. no. Sí, sí. Yo necesitaba equivocarme, que claro, cuando llego y digo, bueno, pero ¿y dónde me he metido? Porque yo, claro, no voy a aprender de máquinas, que era lo que Sí, quería aprender. ya, ya. Bueno, pero Y llegaste nada, a donde y tenías que seguí, llegar. sí, sí, no, no pedí cambiarme ni nada, dije, ah, esto mola también. Y Mm, entonces muy guay, la mm. verdad que muy bien. ¿Y cuántos años estuviste trabajando allí, en esa empresa? 6, 7 años, justo llegó Mm. la pandemia. Bueno, claro, durante mi embarazo estuve allí, luego Ajá, estuve entre baja y excedencia, estuve pues el primer año entero de vida de mi hijo con él, y luego me incorporé y era, yo no puedo estar aquí, yo necesito estar con él. O sea, sí, claro, mi vocación, ¿no? Era ser sí, madre. de Entonces, siempre, sí, sí, sí. claro, ¿Y por qué, Sandra, por entonces, qué crees, ahora que dices esto, por qué crees que en la sociedad seguimos pensando, a pesar de la evolución y todo esto que hemos tenido en conocimiento y todo, que el ser, o sea, el constituir una familia no es un trabajo? O sea, ¿por qué tenemos el concepto, pues cuál es el mira, lo concepto tengo que crees que hay clarísimo. de trabajo? Lo tengo clarísimo. Y el motivo por el que socialmente esto no se considera una labor, un trabajo o algo remunerado es porque los cuidados no están en el centro. O Ya. sea, Mm, socialmente los cuidados no es lo importante de la sociedad. El cuidarnos, el mm. cuidar a nuestros ancianos, el cuidar a nuestros niños, ¿vale? A El nosotros cuidado a mismos. nosotros, eso es, ¿no? Pero bueno, al final el adulto es como que tiene la mayor capacidad para acoger tanto a esas infancias como a esos ancianos, ¿no? Y claro, el cuidado no está en el centro. ¿Qué es lo que está en el centro? Producir. Mm. La Sí, sí, economía. sí. Y lo lo hemos visto con la pandemia, o sea, no me voy a meter en ese charco ahora, pero lo hemos visto como economía está por encima de salud, 100%. Sí, totalmente, sí, sí, porque además yo lo que siento es que no sé por qué todavía, a pesar de la pandemia, ¿no? No hemos comprendido que sin, y a pesar de la pandemia y a pesar de las estadísticas que están allí, aunque no sea con lo que nos bombardeen, están allí las estadísticas del poco cuidado que hay y las consecuencias que está trayendo ese poco cuidado hacia nosotros mismos, hacia nuestra salud física, mental, espiritual y emocional. No nos estamos cuidando y por eso tenemos las consecuencias que estamos teniendo en los jóvenes, en los niños, cada vez más pequeños, de esa querer no pertenecer a esta sociedad, y como no quieren pertenecer y no encuentran qué hacer, pues son las estadísticas de suicidio y de deserción escolar y de todo esto, que yo creo que no nos estamos dando cuenta que al final para poder producir, ¿no? Necesitamos cuidarnos. Es decir, yo no soy buena en mi trabajo, sea lo que sea que haga, si no me he cuidado. Y por supuesto, dentro de eso está el cuidar a otras personas, ¿no?
No sé por qué no nos hemos dado cuenta. ¿Qué crees que nos hace Sí, falta para darnos cuenta? sí nos ¿O hemos sí? dado cuenta, ¿no? Ah, Muchas, sí. yo creo que sí, que justamente ese es el problema, que, que Sí. se han dado cuenta, sin embargo, Mm, eso no da dinero, ¿vale? Que ya. tú estés en tu casa y que tú estés cuidando, ¿vale? Mm, Eh, no da dinero, o sea, ya lo vemos, las personas que se dedican profesionalmente a esos cuidados, como puede ser una escuela infantil, en realidad no da dinero, o sea, se están cerrando sí. mogollón de escuelas y mogollón de Muchos. proyectos muy bonitos y muy pro la infancia. Sí. Y justo es por eso, porque no hay las ayudas, no hay, porque eso no da dinero, no da Mm, dinero, ¿no? Y lo que has mm, dicho antes ha sido como muy en el clavo, ¿no? Has dicho las estadísticas bueno, pues el no estar acogiendo toda esta situación y todas estas experiencias vitales en infancias y adolescencias está llegando a unas estadísticas altísimas de suicidio, mm, ¿no? Y al sí. final esa sí que es una pandemia, pero es una pandemia silenciada, ¿vale? Ujú, sí. No, no lo otro. Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, da igual. Y Sí. a lo que voy, No nos vamos a meter en porque, ese jardín que tenemos mucha porque tela que empieza cortar ahí. empieza a desparramarme, sí. A desviarme. ¿Qué iba a decir? Ah, claro, que en realidad, cuando yo era niña, ¿no? En mi infancia, Mm, eso que me cogió, ¿no? O sea, yo es como que me cogí a mí misma, ¿no? Por así sí, decir. Es sí, sí. como, um, no me siento integrada aquí, no siento que pertenezca, es más, tengo la sensación absoluta y la certeza absoluta de que el sistema ha fallado, o sea, esto no Mm, funciona, ujú, entonces no quiero pertenecer a esto. O sí, sea, yo no quiero esa frase, ¿no? Que recibía, bueno, cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Esas cosas es sí. como, no, yo no quiero ser padre, madre, yo no quiero ser para someter A a alguien, mi sí. hijo. Mm, Entonces, esta estructura no vale. no vale. Ujú. Entonces, claro, ese sentimiento de no quiero pertenecer, en vez de llevarme a bueno, a ese plano que estás diciendo, bueno, A pues las estadísticas. a Ujú. las estadísticas, eso es, mi mente me encontró, me encontró una autorrealización, ¿no? Sí. Para sacarme de ahí. Ujú, Y fue esa sí. vocación por ser madre y hacerlo diferente, ¿no? Entonces, bueno, que al final eso también da como un rayito de luz y de esperanza, yo creo, Mm, ¿no? sí. A que, o sea, el poder creativo que tenemos las personas desde que somos niños, vivamos lo que vivamos y sintamos o pensemos lo que Lo que... estemos sintiendo y pensando, ¿no? O sea, siempre Mm, nuestra mente va a poder darnos ese espacio y ese lugar que tanto merecemos, ¿no? mm, Eh, que puede ser que no sea tan fácil o que haya, bueno, sí, pero no sé, a mí me da un poquito de esperanza de, oye, y si mi mente me encontró ese lugar, seguro a muchos de ellos también pueden encontrárselo, ¿no? Y luego también la labor que estamos personas pues como tú, como yo, como tantas que conocemos, haciendo, ¿no? Para sí. que el mundo pues sea un poquito más respetuoso para ellos. Parece que esto que te voy a preguntar queda de más, pero me gustaría saberlo, cómo lo percibes tú. Sé que eres una adulta significativa, lo siento, y por lo que has dicho, tú también lo sientes, pero ¿piensas que siempre sentiste tu significancia o que en algún momento se despertó, hizo como el clic, dijo, este es el camino y sí que soy significativa y tengo que hacer cosas? Es que no recuerdo ese momento, ese clic, porque es algo que he sentido Siempre, sí. desde siempre. O sea, cuando era niña a lo mejor no podía acoger a esos niños, ¿no? Pero de alguna manera solamente con mi empatía ya lo estaba acogiendo, ¿no? Porque ya me Ujú, estaba cargando de todas esas emociones y de todos esos ujú, recuerdos que a día de hoy me siguen viniendo, ¿no? ujú. Y, y sí, o sea, antes de tener a mi hijo, por ejemplo, pues, y lo he comentado muchísimo con mi pareja, ¿no? De estar dándose situaciones, ¿vale? De otras familias, y ya te Sí. digo, yo soy súper joven, y estar diciendo, bueno, pero no desde el juicio, ¿eh? Sino Sí. desde el, bueno, pero ¿y cómo podría hacerlo? O sea, Mm, siempre hemos tenido esas conversaciones de
¿qué se podría hacer aquí? Sí, me recuerdas mucho a mi marido y a mí también, que cuando observamos otras situaciones familiares, lo que tú dices, más que enjuiciar, lo que están haciendo es como coger esa situación, ¿no? Y llevarla a nosotros como familia, nosotros tres, y decir, vale, si esto nos ocurriera, ¿cómo lo solventaríamos nosotros, ¿no? O sea, lo haríamos igual, tendríamos otras opciones, también un poco valorando qué opciones tienen esas situaciones, ¿no? Y yo creo que esto nos ha ayudado mucho y no sé si a ti te pasa, no solo como familia, sino en las asesorías, que a veces nos quedamos solo con ese punto, ¿no? Porque seguramente a ti te ha pasado si haces estas reflexiones, que lo vemos nosotros. Mi marido y yo es como, vale, nosotros estamos viendo esta situación, este momento, no esta situación, este momento puntual, pero esto no necesariamente sea la realidad, ¿no? Por ejemplo, imagínate una madre que grita de repente en el supermercado, es que me tienes cansada, ¡buah! No sé qué. Y después decimos, bueno, a lo mejor es que esta madre viene cansada. No sé, como que no es justificar, sino como contextualizar que hay algo más, ¿no? Porque a veces mi sensación es que cuando estás en una asesoría o en un taller o en una charla, las familias, los adultos significativos tienen como muchas dudas de sí mismos, de es que yo no soy capaz de hacerlo de otra forma, yo no podría hacerlo de otra forma, ¿no? Y como que se van pegando el parche siempre de todas esas situaciones inadecuadas, por decirlo así, o esas situaciones álgidas, ¿no? De desborde emocional de ellos como adultos con los peques, y se les olvida que hay otros muchos momentos, ¿no? O sea, no sé si lo has vivenciado tú de que se quedan mucho con ese momento malo, por decirlo entre comillas, ¿no? Pero con ese grito y dicen, no, es que yo no voy a ser capaz de llevar la fiesta en paz, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué crees Ujú. que tienen esa sensación? Bueno, porque al final están intentando resolver y evitar. Están Mm, intentando evitar esa situación y están intentando, cuando ya se ha dado, saber cómo resolverla, ¿no? Y esa es la intención con la que vienen a la asesoría, ¿no? Y al final, y me parece bien, ¿eh? Porque ese es el motor que les lleva a que dar les el mueve, paso, sí. ¿no? Claro. Y claro, pues una vez que llegan, lo primero es eso. Mi trabajo lo primero que se centra es en cambiar esa intención. Ujú, ujú. Vale. Mm, nuestro foco, nuestra finalidad no debe ser evitar esa situación. De esa Ujú, situación va a salir un aprendizaje, son sí. experiencias y situaciones necesarias, ¿no? Ujú, Y cuando se ha dado, claro, necesitan herramientas para resolver, eso creen, para resolver. Y yo les digo, no, no tienes que resolver nada, ujú, simplemente tienes que acompañar, tienes que verlo un poco como desde fuera incluso, ¿no? De sí. estar aquí, tener esa comprensión, esa empatía, entender en qué momento evolutivo está tu hijo y bueno, y ahí vamos trabajando, ¿no? Pero sí, lo que dices es totalmente así. Hacemos un par de sesiones que se centran en el niño, la Sí, tercera ya se centra en mamá. sí, O sí, sea, sí, sí. es, es así, ¿no? Y lo he visto, lo he experimentado, vaya, bueno, o sea, que no quiero entrar en detalle, ¿no? Por la privacidad de las familias, Ujú, pero tener un caso bastante bueno del niño que lo estaba pasando bastante mal. eh, y claro, esa sensación de padres de decir, es que ya lo he intentado todo mm, y es que temo porque se haga un daño mayor, ¿no? sí, Y, y claro, dejar de trabajar a ver, pues vamos a hacer esto con él, no tenemos que hacer nada con los niños, es que no nada. tenemos que hacer nada con los niños, es que Mm, cada respuesta del niño es una pedida de ayuda al adulto. sí. Entonces, te está diciendo, te está poniendo un espejo delante de adulto, no estás bien, Mm. ¿vale? Sí, que realmente Recomponte. sí, que esa forma es el punto clave, yo creo, esto que acabas de decir. La forma en la que los peques nos piden ayuda es muy espejo de nosotros. Es decir, si el peque normalmente grita, se altera, pides ayuda de forma desbordada, que ni siquiera, porque claro, los niños no dicen necesito ayuda o necesito tu atención, sino que la buscan de otras formas, pues eso, mediante una rabieta, mediante un desborde emocional, que rabieta realmente viene de la rabia, o sea, es la rabia de no me estás comprendiendo y no sé cómo decírtelo, por favor, haz algo. Realmente viene de que tú tampoco
haces o sea, que tú también tienes esas rabietas, esos desbordes emocionales, pero no lo estás viendo. Él los materializa. Los peques generalmente materializan esos momentos, esos desbordes. eh, como somos, ¿no? Los adultos y quizás Sí, ese es la mayor pega o el mayor punto de, de inflexión donde yo he encontrado que a veces las familias se detienen. Lo que tú dices, la primera sesión el niño, ¿qué hacemos con él? La segunda bien y la tercera, ¿y qué hacemos contigo? Y es como, uy, no, conmigo nada, conmigo nada, que yo ya no, claro, estoy es verdad listo. que esa pregunta no la hago nunca, porque Claro. sé cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero digo que al final la sesión te lleva a, o sea, yo Mm. lo tengo claro que es lo necesario, ¿no? Y con 3 preguntas ya ellos se dan cuenta, ¿sabes? Se Sí, dan cuenta mm, de, tenemos que hablar de otra cosa más. sí, Sí, y al final suele haber, bueno, pues mucho dolor también en las madres, ¿no? Sobre todo. Que sí. también en los padres, pero es verdad que no acuden siempre a los acompañamientos, ¿sabes? No, 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 porque además las madres gestionamos las cosas de otra forma. O sea, tenemos ¿cómo se llama? Un mindset diferente bueno, somos diferentes todos, ¿no? Pero nuestra lógica privada va desde otra perspectiva, creo. No sé por qué lo Ujú. vemos así, porque en realidad somos igualmente padres, ¿no? O sea, estamos allí con ese peque, pero sí que lo vivenciamos desde otro estado. Y bueno, no sé. O sea, que te encuentras más madres que padres en las asesorías. Sí, hay veces que sí que vienen la primera juntos, en plan, Sí, venimos como familia necesitando ya unas claves para sí, recomponer esto y solucionar esto en nuestro hogar. Y bueno, y luego ya el acompañamiento más pausado y más, bueno, pues al final hay veces que bueno, que es por horarios o por lo que sea, sí, pero sí, sí. con quien acabo trabajando mucho Más. más mano a mano es con las mamás, sí. ¿Y no crees que esto es un poco más complejo después para llevarlo a la práctica? O sea, me refiero, es verdad que a lo mejor la que tiene que trabajar más el mindset o la lógica privada es la madre, pero después aplicar eso con el peque y explicárselo también al padre, o ya se va viendo, o te has dado cuenta que a lo mejor cuando la madre va haciendo, ya como que el padre pilla el... Justo es lo que te iba a decir. Es que no es nada que tengas que hacer hacia afuera. Es lo Ujú, que tienes que hacer hacia adentro. Entonces, ujú, esas conversaciones con esa mamá en la que empieza a encontrar su equilibrio, ¿vale? ujú. Sí, Su bienestar, se empieza a dar ese espacio que necesita, esos cuidados que necesita, empieza a poner cosas en orden en su vida, ¿no? Relaciones entre adultos, sí, ¿vale? En cuanto encuentra ese, ok, me acojo y me quiero yo a mí misma también, ¿vale? sí. Porque hay muchas personas que no están en ese punto. Entonces, todo cambia, o sea, todo Mm, cambia. Por ejemplo, en este caso concreto que te estaba diciendo, o sea, no di ni una sola clave prácticamente, bueno, algunas sí, ¿no? Pero por seguridad del niño, no sí, por hacer, no por intentar cambiar su comportamiento, sino por mantenerle en un espacio seguro, ¿vale? seguro, sí. Mm, Eso es. Pero no como por intentar cambiar el comportamiento del niño, simplemente mm, saber que si se da esta situación, hace esto para que no se haga un daño, ¿no? claro. Eh, y después de eso, no se volvió a hablar del niño, mantuvimos un montón de conversación de mujer a mujer, o sea, de Sí, 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 adultas. sí. eh, y cuando un día digo, bueno, ¿y qué tal? ¿No? ¿Qué tal Sí, el niño? sí, 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 Bueno, sí. ya Genial, sí, se quitó el problema. O sea, el sí. problema por el que venía, algo bastante grave, desapareció. Sí, quizás también otra de las cosas que seguramente o sea, a la que lleva la asesoría, a la que lleva ese encontrar dónde está desde dentro, es que como que quitas el foco en ese problema, que como tú dices, en este caso sí que era bastante importante, pero hay otros problemas como eso, como que, ay, no se quiere poner los zapatos o no se quiere vestir, yo qué sé, otros problemas que cuando le quitas el foco a eso, te centras en ese otro tiempo, ay, nos quedan
Vale, es que nos avisa aquí el tiempo, 10 minutos, Sí. vale. Nos da tiempo de cerrar esto, no os preocupéis, que tampoco vamos a Sí. rayaros la cabeza mucho tiempo. Pero bueno, te das cuenta o sea, como que puedes relativizar el problema, ¿no? O sea, y lo que tú dices, sí que te centras en otras cosas y eso como que se le va quitando peso también, ¿no? Y también el niño Y lo sobre siente, como que todo, ya no hay peso allí, ¿no? yo creo que también el hecho de entender que, que no tiene, o sea, a ver, cómo lo expreso. O sea, también el hecho de entender que no tienes que cambiar la conducta del niño, Ujú. ¿sabes? O sea, que ese no debe ser tu foco. Sí. Que eso es lo que te molesta, pero ¿por qué te está molestando? Mm. Y cuando empiezas a bajar y empiezas a profundizar en ti, y te empiezas a dar cuenta de por qué esto te está Te molesta. molestando tanto o por qué esto te está llevando, que puede ser que sí que es algo muy importante, sin embargo, ¿por qué me está llevando tan arriba, ¿no? Emocionalmente. Sí. Y empiezas a mirarte hacia adentro. Es que no nos miramos hacia adentro. Sí. Entonces, cuando empiezas a mirarte hacia adentro, eh, es como, ya está, o sea, ya está. Puedo Mm. empatizar con mi hijo, puedo comprender a mi hijo, puedo Mm. abrazarle, puedo, y ya está, y no intentar solucionar, no intentar Sí. solucionar. Porque es que Sí. cuando empezamos a intentar hacer cosas para solucionar, empezamos a liarla más. Sí, 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 nos perdemos en el hacer y dejamos de ser y estar, que es la clave realmente. Eso es Mira, así. Sandra, nos quedan un poquitos minutos y tampoco queremos que la gente se raye la cabeza, pero y nos has dicho muchas cosas súper valiosas. Sí, ¿no? Porque la idea es que nos escuchen hasta el final. Pero cuenta, o sea, si puedes decirles así a las personas que nos están escuchando, los adultos significativos, como qué camino seguir o cuál es el camino o cuándo iniciarlo o que también darles tranquilidad de que lo están haciendo bien, independientemente de que no sigan ningún camino, ¿no? Pero bueno, ¿qué les dirías tú a estos adultos significativos? Porque el otro día lo hablábamos y creo que la sensación generalizada es que no somos capaces de acompañar a nuestras infancias y por qué, si está en nosotros, está en nosotros. Eso que tú dices que tenías desde niña, creo que lo tenemos todos, unos más, unos menos, pero todos sabemos acompañar. Claro que claro que lo tenemos, lo único es que por una circunstancia o por otra lo hemos bloqueado, lo hemos tapado y lo hemos dejado de sentir, o nos lo han bloqueado, nos lo han tapado y nos lo han hecho Mm, dejar de sentir, sí. ¿sabes? Entonces, así es. Lo que les diría, que sonrían más. Ah, qué bonito, gracias, sí. Es O verdad. sea, ya está, con eso se solucionaría todo. Sonreír más al niño, sonreír más al resto de adultos, porque al final estamos mirándonos los adultos entre juicios, o sea, son miradas juiciosas continuamente. Sí. Entonces, te sonrío, sé que lo que estás haciendo no es lo que haces continuamente con tu hijo, ahora estás desbordada, te sonrío, te entiendo, no pasa Mm, nada, ¿vale? mm. Y Sí, sí. sonreír más al espejo también, que no nos Eso es. sonreímos lo suficiente. O sea, Mm, mirémonos al espejo y veamos cómo está nuestra cara, ¿no? sí, Y sí. después de sonreírnos y después de cambiar ese movimiento, pues miremos al mundo, ¿no? Mm, Y que nos queda súper poquito, pero es que es súper importante y me parece súper significativo, ¿no? Como sí. tú dices. O sea, voy a contar una escena súper breve. Iba yo con mi niño en el coche, iba un ciclista a nuestro lado, para que Ah, vean, ¿no? De que todos los adultos somos significativos, tengamos o no niños, ¿vale? sí. Y, Gracias. ¿vale? Ya está, o sea, todos, absolutamente todos. Por ser personas y por relacionarnos con otras, somos significativos en la vida de todo el mundo. Ujú, Entonces, bueno, pues le adelanté al ciclista y el ciclista le sonrió y le saludó. Y ujú. entonces mi hijo cogió, y yo no me había dado cuenta de esto, claro, porque lo va atrás. Sí. Eh, y claro, pues me dice, mamá, pero súper emocionado, mamá, que me ha sonreído, que me ha saludado, que el ciclista me ha dicho adiós. Y yo, ¿y te ha gustado? Y dice, sí. O sea, ese gesto ya le había dado una alegría, ¿no? Una emoción bonita a mi hijo. Y al final podemos hacer eso con todo el mundo, ¿no? Con todos los niños. Y es Y lo gratis. contrario, y Mm. es gratis. Y lo contrario también. Sí. Otra situación Otra situación, estaba un barrendero con los cascos puestos y yo creo que estaba manteniendo una conversación telefónica con alguien y estaba barriendo. Justo pasamos por su lado y dijo como algo súper de mal humor. Y mi hijo Sí. me miró asustado
y me dijo, mamá, ¿qué ha dicho? Y digo, pues la verdad que no le he entendido, no le he entendido lo que ha dicho, pero me parece que estaba enfadado, ¿verdad? Dice, sí, pero me lo ha dicho a mí. Claro, sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Y entonces, en ese momento, también saber cómo acompañar eso y saber cómo ponerle palabras, ¿no? A la escena que ha vivido. Sí. Saber decirle, mira, creo que tenía unos cascos y estaba hablando con otra persona. Claro, él no se ha dado cuenta de que estaba con unos cascos, él estaba barriendo y justo al pasar a su lado dijo algo tremendo que yo la verdad que no entendí. Y bueno, pues eso, que somos muy significativos para todo el mundo y para las infancias también, y que una sonrisa no cuesta nada y da muchas alegrías. Bueno, como si se lo hubiese pedido, pero es que esta es la mejor forma de cerrar. No tengo más nada que decir. Solamente gracias, Sandra, por este rato con nosotros y de verdad, gracias. Qué belleza. Ya voy a dejar los datos de ella para que toméis un café con ella, tengáis una asesoría y descubráis más cosas y sigáis creciendo a su altura, a la altura que merecemos todos, sonreír y ser felices. Gracias, Sandra. Gracias a ti. Un Un abrazo muy besito fuerte. para ti y eso, nos escuchamos en una próxima conversación el próximo miércoles. Un besito para todos. ¡Mua! Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar. Puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores. Hasta el próximo miércoles.